Hey, ¿qué tal a todos mapachillos? Espero que estén teniendo una bonita semana y adivinen qué. Así es, el día de hoy hay video, específicamente sobre cómo dibujar la pelvis y el abdomen. La verdad es que este video pude haberlo traído hace algunas semanas, pero yo no estaba seguro de qué tanto interés tenían en esta zona. Con el tiempo me han dejado saber que sí que les interesaba, entonces les traigo el video. Aclaro antes de comenzar que yo no soy dibujante experto ni profesional. Yo simplemente les comparto lo que he estudiado y las técnicas que a mí me funcionan, esperando a ustedes les sean útiles también. Yo siempre les hago la invitación a que vean contenido de algún otro creador o lean libros de anatomía para complementar la información que yo les doy. O bien, pues para entrar más en detalle respecto a lo que yo les digo, ya que recuerden que yo les resumo la información para no hacer videos de 2 horas, de por sí ya duran bastante. Pero es importante que ustedes, si quieren aprender más a detalle, hagan esto. En caso de que no, con lo que les doy les va a ser más que suficiente. Así es que bueno chicos, no me enrollo más, comenzamos con el video. La verdad es que la zona pélvica sí puede llegar a ser un poco compleja porque hay varias cosillas alrededor, y la verdad es que yo creo que es de los videos que más he padecido porque encontrar una simplificación para poderla explicar en un video sí me tomó un buen rato. Entonces también por eso, aparte de la tardanza, una disculpita, pero comenzamos. La estructura de la pelvis en cuanto a la parte ósea se refiere sería la siguiente, ¿vale? Como pueden ver, pues tenemos tres vistas, que en este caso es la frontal, la trasera y la lateral. ¿Qué podemos encontrar en esta zona? Lo primero es el hueso del sacro, ¿vale? Este huesito es importante porque es el que va a unir la columna con nuestra pelvis. Entonces aquí lo tenemos en lo que serían las tres vistas, hay muchas más, pero estas dos va a ser de utilidad de momento. También vamos a encontrar el hueso púbico, que son estos dos huesitos de aquí, ¿vale? Este hueso es importante porque su función es proteger nuestros órganos sexuales, ¿vale? Ya saben que todo esto pues tiene que ir bastante protegido debido a la naturaleza tan delicada que pues las hace ser, no sé. De aquí tenemos los siguientes huesitos que son los isquiones, ¿vale? Estos huesitos, ¿cómo los pueden identificar? De hecho es muy fácil, es más fácil que identificar estos. Por ejemplo, si alguna vez se les ha sentado a alguien en las piernas y de repente sienten como que empieza a picarle como un huesito, son estos huesos de aquí. Sirven principalmente como punto de anclaje para algunos músculos. Obviamente tenemos la columna vertebral y tenemos aquí el hueso del fémur. Este hueso pues ya es de la pierna, ¿vale? Y quiero hacer un paréntesis muy importante aquí, y es que vayan a ver el video de cómo dibujar piernas en caso de que aún no lo hayan hecho, porque van a poder complementar la información que les estoy dando aquí junto con la información de las piernas y van a tener prácticamente dos zonas cubiertas. Aparte de que hay información que aquí no voy a abordar, pero que ahí sí aborde, y pues bien podría ser parte de esto, pero como ya lo hablé no vi necesidad de volver a hablar de nuevo, ¿vale? Por último tenemos estas dos estructuras de aquí que son como una especie de alitas. No es importante realmente recordar el nombre porque las pueden identificar muy fácil solo con la vista. En cuanto a estructura ósea, eso sería todo. Obviamente hay cositas más pequeñas, pero a rasgos generales esto funciona. Ahora vamos a añadir unos músculos que van de forma interna. No los van a ver a la hora de dibujar, pero les sirve para poder entender el funcionamiento de esta zona, ¿vale? Los músculos son los siguientes. Estos musculitos de aquí dentro sirven para jalar el torso. Van básicamente agarrados a la columna vertebral y también al hueso del fémur. ¿Cómo es que funcionan estos músculos? De la siguiente manera. Supongamos que esto de aquí es el torso y esto de aquí la pelvis. Lo que va a hacer estos músculos es jalar el torso para que podamos inclinarnos, ¿vale? Posteriormente deja de hacer de jalar y regresamos a nuestra pose natural. Realmente recuerden que en el cuerpo no hay un músculo que empuje. Todos están diseñados para jalar, ¿vale? Entonces lo importante es qué músculo va a jalar qué. En este caso pues esa es su función. De este lado tenemos el músculo que va agarrado en el hueso púbico y posteriormente a la parte inferior del fémur, ¿vale? Creo que este músculo lo abordé en el video de cómo dibujar piernas precisamente, y pues también es bastante importante para lo que es el movimiento de nuestras piernas.
De este lado, en la vista trasera, tenemos los músculos de los glúteos, ¿vale? Que en este caso es el glúteo menor y el glúteo mediano. El glúteo menor, su función es importante, el mediano es más como para cubrir el menor, pero el glúteo menor lo que nos va a permitir es poder alzar la pierna, ¿vale? Cuando nosotros hagamos este movimiento, pues este músculo va a pasar de este estado a un estado un poquito más gordito y chiquito, ¿vale? Pero es lo que nos permite que podamos levantar las piernas. Posteriormente, en esta zona, específicamente esto de aquí, es el mismo músculo de aquí. Entonces pasen de él, simplemente es para que tuvieran la vista de más o menos cómo se vería. Este músculo de aquí es igualmente de la pierna, y si se dan cuenta, se ancla de lo que son los isquiones al hueso del fémur. Esto lo que va a permitir pues es que si nuestra pierna está así normalmente, imaginen que esto es la pelvis y esto la pierna, pues nosotros podemos hacer este movimiento, ¿vale? Entonces esa es la función de ese músculo, porque como les dije, los músculos jalan. También recuerden, o bueno, más bien esto es como un dato extra, que por ejemplo nosotros podemos levantar más nuestra pierna hacia el frente de lo que podemos moverla hacia atrás. El movimiento hacia atrás está más limitado gracias a la estructura ósea, pero hacia el frente tiene muchísima movilidad. Pueden hacer la prueba ustedes, intenten llevar su pierna atrás lo más que puedan, obviamente sin lastimarse, y luego hacia el frente se van a dar cuenta que el rango de movimiento es mucho mayor. Esto les sirve para poder entender cuando quieran realizar una ilustración cómo pueden llegar a posar su personaje, ¿vale? De forma lateral ya simplemente pues veríamos el conjunto de todos los músculos que les acabo de explicar. Y bueno, eso sería en cuanto a músculos internos. Simplemente para que entiendan un poquito cómo es que funciona esta zona. Ya por ejemplo, de aquí vamos a encontrar el glúteo mayor. Y esto de aquí, este músculo, igualmente está explicado en el video de piernas, pero ya en conjunto hacen esta figura como de V en el lateral, ¿vale? Entonces, ya agregando todos los músculos, más o menos viene a verse algo así. Estos aquí ya no los repetí aquí porque consideré que iba a haber mucha información visual. Entonces, simplemente para que tengan una idea de cómo se empieza ya a formar las piernas y pues en este caso los glúteos, ¿vale? Como pueden ver de momento, pues sería eso en cuanto a músculos internos y ligeramente externos, porque ya el glúteo mayor ya es externo. Pero bueno. Por ejemplo, así ya se vería más o menos, no me funen, ya lo que sería los glúteos junto con las piernas, ¿vale? Ya añadiendo el resto de músculos y pues obviamente la piel. Más o menos sería una idea. Aquí hay algo importante, lo van a ver más adelante en los ejercicios, es que cuando hagan glúteos no hagan esto y ya dibujen las piernas, porque no se ven así los glúteos, ¿vale? De hecho, las partes de aquí van más o menos casi siempre en dirección hacia abajo, en un estado de reposo natural. Ya si hay algún tipo de movimiento, pues bueno, estas líneas ya pueden variar, ir hacia arriba, pero en normal van más o menos así, como metidas entre el centro y el exterior de la pierna, ¿vale? Y ya es lo que da forma a nuestros glúteos, para que no hagan eso de dibujar esto así como, no sé, medio raro. Se puede llegar a hacer en algunos casos, pero depende mucho de la anatomía de la persona. Sin embargo, más o menos así vendría a verse, ¿vale? ya con la piel y lo dicho, el resto de músculos. Hasta aquí creo que todo ha sido bastante sencillo. No lo sé, a lo mejor yo porque estudié mucha información, pero siento que se ve sencillo de momento. Lo siguiente que les voy a explicar con estas cajitas es la parte trasera, ¿vale? Esto es de la zona lumbar, ¿vale? Zona lumbar. Básicamente esto es nuestra pelvis, como van a estar viendo, nuestro torso y la pelvis. La zona lumbar es bastante sencillita, pero es importante que lo entiendan. Aquí, por ejemplo, podemos seguir nuestra espina dorsal, ¿vale? Pero esta zona de aquí abajo es importante porque esta zona en específico es la que está cargando todo nuestro cuerpo. A diferencia de otras zonas del cuerpo que están muy protegidas o más bien protegidas, diría, apoyadas por otros huesos para cubrir la zona en la que se encuentran, aquí solamente está esta columna, ¿vale?
Este pedacito de columna es la que sostiene todo nuestro cuerpo. Obviamente aquí sumaré la cabeza, ¿no? Pero, ¿cuál es el apoyo que tiene esta columna para no hacerse pedazos? Básicamente estos dos músculos. Tiene dos músculos a los laterales, los cuales le dan la firmeza suficiente para que haya cierto equilibrio y pues no estemos como yéndonos hacia los lados como si fuéramos gelatina, ¿vale? Pero a su vez es importante entender que esta zona es la más desprotegida de todo el cuerpo, porque directamente estos dos elementos son todo lo que carga nuestro cuerpo. A diferencia de, por ejemplo, la pelvis, que vimos que había huesos para proteger los órganos reproductores, que hay puntos de anclaje, aquí no existe eso. Aquí estos dos tipos son los que se avientan toda la pelea por mantenernos erguidos. Por eso es muy fácil que la gente llegue a tener dolores de espalda, porque pues imagínate, o sea, estás doblando todo esto y todo lo que carga. Entonces esta zona es la más desprotegida, por eso mismo de repente, no lo sé, escenas de pelea, la gente golpea con la rodilla esta zona porque al ser la menos protegida es la más fácil de quebrar y la que pues básicamente va a hacer que nosotros nos mantengamos erguidos. Si esto se llega a romper, pues nos quedamos ahí más partidos que vegetales, ¿sabes? Entonces es importante, simplemente esto es adicional, porque insisto, nada de esto se va a ver, pero bueno. Igualmente, por ejemplo, a la hora de doblar el torso, es importante saber que muchas veces esta es la distancia entre la punta de nuestras costillas y la punta de la pelvis, ¿vale? Entonces hay una distancia muy corta, pero se pueden llegar a juntar estos dos más o menos. Hasta aquí espero que todo haya quedado claro. En caso de que algo no haya sido explicado con tanta claridad, pueden dejármelo en los comentarios, yo siempre estoy respondiendo. Lo siguiente es... Espérenme un segundito. Lo siguiente sería esta zona. Uy. Básicamente esta zona seguimos checando lo que sería la zona lumbar. Y esto es básicamente para explicar cómo es el movimiento. En este caso, debido a que esto es lo único que sostiene nuestro cuerpo, pues tiene un rango de movimiento muy limitado, ¿vale? Que sería el siguiente. El rango de movimiento es de aproximadamente 20 grados. O sea, si ustedes se quieren mover lateralmente, pueden moverse más o menos máximo 20 grados. Más ya no, porque el cuerpo simplemente ya no lo permite. Si ustedes quieren terminar de rotar de forma lateral, ya tienen que mover también lo que es su pelvis para ampliar el rango de movimiento. En caso de que no muevan la pelvis, este es el rango de movimiento como de más o menos 20 grados. Y a esto le podemos sumar lo siguiente. Como pueden ver en esta figura de aquí, el cuerpo está rotando, pero en el lateral se están generando como estos gorditos, ¿vale? Que pues básicamente es los oblicuos, que más adelante lo vamos a ver, se están presionando y comienzas a generar estos bultos. ¿Qué pasa? Que de repente hay gente que quiere hacer sus personajes un poquito más subidos de peso. No es necesario a veces añadir más músculo o más carnitas, simplemente a veces con hacer un poquito más de bultos se puede llegar a entender que la persona pues tiene más grasita corporal, ¿vale? Esto pues lo he dicho, de momento es información en general para que ustedes puedan aplicarla en sus ilustraciones y por lo tanto puedan hacerlas más vivas, para que de repente pues no hagan su personaje de que está así y ya el torso lo mueven hasta acá, porque saben ustedes ya que por naturaleza se va a ver raro, porque no es posible. Hasta el momento todo esto ha sido el tema de la pelvis y parte del torso. Creo que todo ha quedado bastante claro. Insisto, en caso de que no, pues déjenme en los comentarios para que yo les vaya aclarando dudas. Vamos a pasar con lo siguiente, y es el abdomen. El abdomen no me voy a enrollar tanto por dos razones. La primera, casi no tiene estructuras. O sea, es lo que yo les decía. Realmente toda esta zona es la más desprotegida de todo el cuerpo. Entonces no tiene como mucho. Y segundo, porque una vez que ustedes ya entienden cómo dibujar el pecho y cómo dibujar la pelvis, el abdomen sale solo, ¿vale? Por lo tanto, no es necesario como complicarse mucho la vida con el tema del abdomen. A menos de que dibujes a alguien mamado, pero para eso hay referencias y ya saben, varias cosillas. Entonces, bueno, comenzamos. Y tenemos aquí nuevamente tres estructuras, que es la frontal, la trasera y la lateral.
Añadiendo músculos vamos a encontrar esto de aquí. ¿Qué es esto de aquí? Es la región abdominal, ¿no es cierto? Es el transversal abdominal. ¿Qué quiere decir este nombre? Que atraviesa todo el abdomen, ¿vale? Es una especie de faja que cubre nuestro torso, pero que no tiene nada en el medio y tampoco en la parte trasera. Simplemente son los laterales, ¿vale? Esta fajita, bueno, este tipo de fajita, pues va a variar de persona en persona. Hay gente que puede nacer con esta fajita como más trabajada, por así decirse, como más fuerte, y por lo tanto van a tener una cintura más marcada. ¿La cintura dónde se encuentra? Porque creo que en algún momento alguien me preguntó que dónde se encontraba la cintura. Se encuentra aquí en medio, ¿vale? Entonces esta fajita va a hacer que algunas personas pues tengan la cintura más marcada que otras, simplemente pues llamémoslo por naturaleza. Obviamente se puede llegar a trabajar, pero hay gente que ya lo trae y hay gente que puede llegar a no traerla, ¿vale? Como pueden ver, de momento esto sería la parte del lateral del abdomen. Y vamos a añadir lo último, que son los cuadros. El famoso six pack. Es lo que ya les decía, o sea, realmente no hay mayor complejidad. Ustedes ya saben cómo funciona el tema del six pack. Simplemente hay que agregar unas líneas y queda en automático. Entonces el tema del abdomen, si ustedes pueden hacer el torso y la pelvis, sale solito. Más que nada porque es más fácil encontrar gente que pues básicamente no tenga el abdomen trabajado a gente que sí. Entonces la mayoría de personas pues nos vemos así, ¿no? De que curvitos y planitos. Y hay gente que pues que hace ejercicio, pero no es todo mundo, ¿sabes? Entonces no a todos se les van a marcar los cuadros. Y en esta parte lateral pues vamos a ver que los cuadros se ven así como saltitos de rana, ¿vale? Vamos a llamarlo como cuando te enseñaban matemáticas en la primaria. Son estos saltitos de rana y van hasta la parte de abajo. Realmente esto es todo el abdomen, o sea, es que no hay más. Aquí existe lo que es la cubierta, posteriormente los oblicuos, que ya empiezan a darle forma aquí, ¿vale? Porque hay que recordar dos cosas. Lo primero, existe un músculo que se llama el músculo serrato, que vamos a encontrar en este lateral, y los oblicuos están en este lado. ¿Cómo se marcan los oblicuos? Cuando la persona empieza a trabajar más el transversal abdominal, esto empieza a generar que los oblicuos salgan y por lo tanto se marquen. En caso de que no, pues los oblicuos no se van a marcar, pero existen en esta zona, ¿vale? Pero insisto, recuerden, una cosa es el músculo serrato, que es este, y otra cosa son los oblicuos. Son dos cosas muy aparte. Lo digo porque, pues bueno, a mí en un inicio se me confundía. En caso de que a alguno de ustedes se les llegara a confundir, pues ya les resolví la duda que no pidieron resolviera. Hasta aquí esto es el abdomen y la pelvis. He intentado simplificar lo más que pude porque insisto es mucha información y espero que se me haya entendido. No hay que recordar tampoco todos los datos. A partir de este punto lo que más tienen que recordar es la estructura de la pelvis, porque es con la que vamos a estar trabajando todo el tiempo. Pero ustedes ya saben información de cómo funciona y van a poder hacer imágenes más vivas. Ahora lo siguiente que les voy a mostrar es, bueno, algunos ejercicios que hice trabajando en diferentes vistas. Un poquito con la cámara vista desde arriba. Realmente esto no hay mucha importancia. Y este es un ejercicio que realicé antes incluso de repasar lo que era la caja, la pelvis. Porque la pelvis ya la había yo estudiado, pero no la había como tal simplificado. Ahorita que pues hago el video sí que ya tuve que hacer una forma de simplificarlo. Entonces bueno, hice estos ejercicios así súper rápido antes de practicar. Pero como pueden ver pues el resultado sí puede llegar a dejar algo que desear, ¿vale? No es como tan satisfactorio. Aquí recuerden que la pelvis tiene esta forma de V, ¿vale? Es más estrecha en la parte superior y es más estrecha en la parte posterior y más ancha en la parte frontal. Estos ya son ejercicios que realicé una vez que ya había terminado de estudiar y comencé a simplificar la pelvis a modo de que yo se los pudiera dejar
para que ustedes también hicieran este ejercicio, ¿vale? Como pueden ver, pues tuve diferentes resultados, o sea, la verdad, como de costumbre, una diferencia abismal entre los primeros ejercicios que hago y ya lo que hago posteriormente. Yo esto lo hago adrede para demostrar pues más o menos la diferencia que hay entre estudiar las cosas y aprender a simplificarlo a simplemente hacerlo por hacer, o sea, sin entenderlo completamente. Entonces, bueno, ya entendiendo varias cositas, pues comencé a trabajar estos ejercicios y también estos de aquí. La forma que vamos a estar trabajando para poder simplificar todas estas estructuras, vamos a decir que es como de mariposa. Por ejemplo, es como un cuadrito en el medio, un ala muy grande en la parte superior y una muy chiquita en la parte baja. Esta es la estructura que vamos a estar trabajando. También puede ser la de un moñito fácilmente. Pero, ¿cuál es el dilema? Que no todas las estructuras manejan la misma forma, ¿vale? Por ejemplo, esta de aquí está como lateral, entonces la estructura aquí sería más o menos esta. Como pueden ver, esta estructura es, lo he hecho como una mariposita, como un moñito, como quieran verlo, pero tienen que rotar muchísimo esta estructura para lograr darle la profundidad que necesitan. Ya si nosotros nos agregamos más detalles, pues ya podemos poner el resto de elementos que conforman la pelvis, pero pues no es necesario. El punto aquí es simplificarlo, y simplificarlo quiere decir que tenemos que hacerlo rápido, pero entendiendo las formas, ¿vale? Entonces, practiquen mucho rotar objetos para que no queden planos. Digo, sí hay momentos donde esta figura así es útil, pero hay otros donde van a tener que rotarlo para lograr la profundidad necesaria. Entonces, gente, de verdad roten muchísimo. Por ejemplo, en esta estructura también pasa lo mismo, si se dan cuenta. O sea, aquí tenemos el ala, aquí podemos hacer una más chiquita y ya, esta es una mariposa tal cual, o sea, nada más le ponemos antenas y ya está. Entonces, esta sería la estructura básica, ¿vale? Ahorita les voy a mostrar más ejemplos, pero pues yo se los estoy explicando en este momento como en vivo, llamémoslo, para que no les queden dudas de cómo se tiene que formar esto. ¿Por qué aclaro también? Porque no tienen que copiar nada más los ejercicios que yo haga. Tienen que entender lo que les estoy explicando, las figuras y formas, y aplicarlas a otras fotografías, ¿vale? Si nada más copiar mis ejercicios, pues difícilmente se les va a quedar como tan grabado a full. Entonces ustedes mismos roten esta estructura. Estos circulitos de aquí básicamente están simulando el hueso del fémur, que es el de la pierna, ¿vale? Por si queda la duda. Aquí pasa lo mismo. Por ejemplo, sería la estructura más o menos así. Y es muy fácil de identificar, o sea, esto es lo que le decía de las alitas, los isquiones y ya. Aquí está lo que es el hueso que une la pelvis con la columna, pero no es necesario que la dibujemos. Con esta estructura básica es más que suficiente. Y aquí pasa lo mismo. Bueno, aquí realmente ya no la dibujé como tan aparte como está en el ejercicio, pero más o menos para que vayan viendo, ¿vale? Estas líneas que yo estoy marcando son las partes internas de la figura. Las partes externas son las que no están rayadas, ¿vale? Entonces hay que aprender a rotar estas figuras para que ustedes puedan lograr... Ay, perdón. Para que ustedes... Ay, perdón. Se me cayó mi teléfono. Para que ustedes puedan rotar la pelvis sin ningún tipo de problema en cada ejercicio que se lleguen a encontrar. Ya pasando a los ejercicios, tenemos lo siguiente. Para esta parte les recomiendo buscar gente en traje de baño o bikini. No tienen que agarrar forzosamente gente encuerada, a menos de que quieran aprender a dibujar los genitales, pero en caso no. Igualmente aquí agarré más chicas, principalmente porque es a las que más se le ve esta zona. En el caso de los hombres, en los modelos normalmente venían con unos boxers como muy negros y no se alcanzaba a apreciar tanto la anatomía, y no es que quisiera verles el paquetaxo, pero es que no se alcanzaba a apreciar nada, era un bendito cuadrado. Entonces al final tuve que agarrar chicas, ¿vale? Aunque por ahí hay un chico. Este es el primer ejercicio que hice.
Como pueden ver, es lo que yo les decía, el moñito o la mariposita. Y estos circulitos que simulan el fémur no los hagan muy alejados, ¿vale? O sea, no los hagan de qué tipo hasta acá. Porque el fémur consta de dos huesos en la parte superior, bueno, de dos bolitas, y se unen al exterior. De hecho, este circulito de aquí lo puse muy alejado, tendría que haber estado más o menos por acá. Entonces no los hagan muy lejos, ya que realmente están bastante cerca de la pelvis los huesos del fémur. Ya si agregamos un poquito de piel, porque yo no voy agregando músculos, sino que en este tipo de ejercicios me guío más por el contorno de la figura. Y ¡pum! Agregamos y ya tenemos el tema de lo que serían los glúteos en esta parte y la parte frontal de la pelvis. Por ejemplo, en esta zona de aquí atrás, unos datos para que ustedes logren ubicarse correctamente. En lo que es la mitad del cuadrado, ya sea de su mariposa o su moñito, van a agregar esta V que se forma gracias a los glúteos. Y de aquí pues van a sacar lo que son las líneas, ¿vale? La rayuela, la alcancilla, como le quieran llamar, gente. Y si se dan cuenta, pues yo no estoy haciendo de que curvo aquí y que estos son los glúteos. No, la línea simplemente baja en esta dirección y le da la forma perfecta a los glúteos, o sea, no hay que hacerle mucho más. Obviamente aquí podríamos agregar un par de detalles para que se vean algo más redonditas, porque como podemos ver la chica pues tiene el cuerpo pues, bastante marcadito, pero no es como tan necesario, ¿vale? Se entiende perfectamente simplemente con estas líneas, realmente es muy simple. En la parte frontal es lo que les decía, este es el músculo menor del glúteo y es lo que permite que nosotros hagamos este movimiento con las piernas. Y si se dan cuenta, pues se ensancha luego. Entonces, bueno, igualmente aquí imitamos lo que es la parte que se ensancha y pues ya agregamos el tema de las piernas en este punto, ¿vale? Realmente, una vez que la agarras el modo principalmente a modelar la estructura básica de la pelvis, ya puedes comenzar a hacer todas las figuras que te vengan a la cabeza. Importante recordar también las zonas de abajo, que pues las dibujen como son, ¿vale? Ya en esta parte pues obviamente vamos a encontrar los genitales, pero pues eso no lo voy a dibujar aquí. Eso ya está censurado. En los siguientes ejercicios tenemos ya lo que es una estructura un poco más, más chica. Pero, ¿qué pasa con el tema de si ustedes quieren dibujar, la pelvis de los hombres? Simplemente es un poco más estrecha que la de las mujeres, ¿vale? Las mujeres por anatomía tienden a tener la pelvis mucho más ancha que los hombres. Entonces, bueno, aquí agregamos lo que es nuestra estructura básica, lo que les decía. No alejen mucho estos circulitos y aquí como la chica está realizando este movimiento pues simplemente agregué una línea como para tener en cuenta esa línea de acción, ¿vale? Pero ya es cuestión de ustedes si la agregan o no llegan a agregar este tipo de líneas. Ya agregando un poco de musculatura tenemos lo siguiente. Aquí como pueden ver simplemente agregué un par de trazos para simular lo que es el abdomen. El abdomen de las chicas no tiende a ser como tan marcado como el de los hombres, sino que más o menos llega a dividirse así, ¿vale? El de los hombres como que hay más figurita, pero el de las chicas es un poco más largo. Realmente no me puse a investigar la anatomía del abdomen de las chicas, porque no estoy seguro de si es igual o funciona diferente, pero normalmente las chicas que llegan a hacer ejercicio pues tienden a tener el abdomen más o menos así, ¿vale? No está tan marcado como el de un hombre, a menos de que de plano hagan un ejercicio brutal, pero la mayoría tiende a tenerlo así. Y bueno, como pueden ver pues es más de lo mismo. Recuerden, el tema de los genitales va ligeramente por debajo de la pelvis, ¿vale? Para que no se les olvide y puedan ubicar correctamente dónde va qué cosa. Los últimos ejercicios son los siguientes. Aquí sí que pude agarrar el ejemplo de un hombre porque este sí se veía bien, no que los otros modelos utilizan ropa interior medio rara. Y lo dicho, o sea, si se dan cuenta, lo que es la parte de la pelvis de los hombres es como más cuadrada, más estrecha, y la de las mujeres pues es mucho más ancha.
Entonces bueno, sí puse una de un hombre porque nada más encontré esta. Aquí hago lo que es la estructura. A veces la estructura la hago un poquito rápida porque como ya lo tengo medio grabado y mi interés simplemente es ubicar donde voy a dibujar el resto del cuerpo, no tanto como toda la anatomía de aquí, porque no es necesario hagan toda la anatomía. Simplemente pues con que el trazo les indique dónde tienen que dibujar, que es más que suficiente. Por eso algunos pues se pueden llegar a ver un poco feo. Y aquí ya agregué musculatura. Este de aquí queda un poco raro, pero es que es una pose bastante forzada. Una disculpa porque ahí van a estar escuchando a mi gato de fondo. Es una pose bastante forzada y nunca había trabajado una pose de ese estilo en ninguno de los ejercicios que he hecho. Entonces bueno, como podemos ver, pues lo dicho, esto es mucho más estrecho a comparación del de la chica. Y simplemente agregamos algunos detalles. Aquí es lo que les decía. La línea que va del glúteo va hacia abajo, pero a menos de que la posición cambie o la pose lo dicte de ese modo, pues ya cambiamos la línea hacia arriba. Y tampoco es que esté así circular, sino que simplemente hace como esta forma, ¿vale? Como de manguito, vamos a llamarlo, de bolillo. Entonces para que eviten hacer los glúteos circulares, ¿vale? No es necesario, y tampoco es necesario que llenen toda la línea aquí para indicar que esto es el glúteo, porque se puede ver un poco raro. Simplemente con esta línea ustedes ya pueden identificar que es el glúteo. Aquí añadí esta línea simplemente como para separar aquí el tema del glúteo, aunque pude haberlo hecho un poco más ancho, una disculpita, le quité de su nalgura. Pero bueno, creo que el ejercicio en general se entiende. En este lado tenemos nuevamente a la chica. Si se dan cuenta, pues vaya, realmente me quedó casi igual. Simplemente ella tiene los glúteos un poquito más largo a comparación de la chica que hicimos al inicio, ¿vale? Como que es más estrecho en la parte superior y más ancho en la parte baja. Y es lo mismo que trabajamos aquí. Entonces recuerden, esta V va a la mitad del cuadrito y el resto va por debajo de las alitas de nuestra mariposa. Realmente es la simplificación más sencilla que pude hacer y yo espero de verdad que les sirva. A mí personalmente sí me sirvió bastante, pero pues yo no siempre estoy muy seguro de si me doy a entender o no, o si lo que digo realmente les puede llegar a servir como a mí. Yo siempre lo hago esperando que sí que les sirva, pero insisto, en los comentarios me pueden dejar si no les llega a funcionar o cualquier historia. Igualmente me pueden mandar mensaje por Instagram si tienen dudas, si quieren que les dé alguna opinión constructiva sobre su dibujo. Pueden unirse a mi Discord, el cual el link está en la descripción, donde pues no siempre solo respondo yo, no siempre solo respondo yo. También responden los chicos que dibujan en ese canal y todos son muy buenos, la verdad. La verdad es que es increíble ver el potencial que tienen. Entonces yo de verdad espero que sí les sirva. Ahora, ¿cómo se vería todo esto aplicado? Del siguiente modo. Aquí tenemos la estructura base. Déjenles un poquito la opacidad. Si se dan cuenta, pues lo dicho, es lo que yo les explicaba hace rato. El saber rotar esta figurita es importante para que puedan tener bien visualizado cómo es que va formado, ¿vale? Es una estructura muy X porque yo mis bocetos tiendo a hacerlos así. Ustedes no hagan eso, hagan bocetos mejores, no me copien mis malos hábitos, pero bueno. Posteriormente agrego un poco de piel. Agrego un poco de piel y comenzaría a verse algo más o menos así. Como pueden ver, pues aquí estoy trabajando lo que les expliqué del torso. Ahorita lo de la pelvis, lo de las piernas y los brazos lo trabajé más vago, la verdad. Podría haberlo hecho mejor, pero bueno. Y ya la parte final, ¿vale? No estoy muy de acuerdo con cómo terminó de quedar la parte de abajo de las piernas. Siento que me quedó un poco raro. Bueno, no siento, me quedó un poco raro. Pero es cosa de ir practicando, porque a fin de cuentas muchas veces yo estas cosas las practico así como se los estoy explicando, 2 horas más o menos en lo que hago todos los ejercicios y demás, y en lo que hago el dibujo final. Los practico 2 horas y ya de ahí pues tengo que practicarlo cuando llegue a tener tiempo, historias del estilo. Sin embargo, ustedes sí dense el tiempo de practicar bastante este tipo de ejercicios,
Otro consejo es que no practiquen estos ejercicios, bueno, no hagan este tipo de ejercicios. Por ejemplo, o sea, si de repente ustedes se imaginan a su personaje en una pose, pero nada más se la imaginan y dicen, es que yo lo sé dibujar porque yo ya sé hacer la estructura de la pelvis, y lo voy a dibujar así como me lo imagine. No les recomiendo hagan eso. Siempre tomen referencias con los ejercicios que yo les estoy mostrando. Los ejercicios que yo les muestro es para que ustedes los lleguen a trabajar con referencias, ¿vale? Ya en algún momento ustedes podrán dejar de utilizar referencias cuando hayan hecho una galería visual bastante grande, pero hasta entonces siempre utilicen referencias, por favor, porque si no puede llegar a quedar un poquito raro. Realmente lo más difícil del abdomen y la pelvis es que midan visualmente bien la distancia entre donde termina el torso a donde comienza la pelvis, ¿vale? Es la parte más difícil, pero únicamente la van a poder lograr con vista. También pueden hacer las mediciones de las 8 cabezas. Personalmente no me gusta estar con las 8 cabezas. Si lo hiciera, este dibujo estaría mejor construido, pero lo haré más adelante. De momento así lo hice. Igualmente les comento, este ha sido el último video de anatomía. En mi canal pueden encontrar la lista con todos los videos porque he trabajado todo lo de anatomía que es posible trabajar a grandes rasgos para crear un personaje. Ya los siguientes videos pues van a tratar de otras cosas como las expresiones, el cabello, perspectiva, cosillas que me han ido pidiendo, porque insisto no se me olvida, pero este es el último video de anatomía. Y pues por último agradecerles de verdad el apoyo tan grande que han tenido en los últimos videos y la gente que se ha suscrito, porque actualmente creo que al día en que suba este video somos como 1460 personitas. O sea, es muchísimo. Para conseguir los primeros 300 suscriptores me tardé 2 meses. Bueno, como mes y medio. Sí, casi 2 meses. Y ahorita pues 1400 personitas. O sea, apenas el lunes éramos 1000. Entonces, muchísimas gracias por el apoyo. Espero que les sirva muchísimo. En lo que va de la semana nos estaremos viendo con otro videito. Y pues nada, chicos, aunque esperen, no se vayan. Hay algo que estaba olvidando, déjenme ver si por aquí puedo darles un ejemplo. Aquí hay algo que les voy a comentar de forma súper rápida y es lo siguiente. La espalda, ya vimos lo que es qué músculos hay, ¿vale? Pero por ejemplo yo les comentaba que lo único que existe aquí es la columna y estos músculos que nos permiten movernos a los laterales, ¿vale? Es lo único que existe junto con la fajita, pero aquí también hay un cúmulo de grasa, ¿vale? Esta grasita está aquí en la parte trasera de la espalda para proteger nuestros riñones. No hay estructura ósea, no hay más músculos más allá de los que ya existen en la espalda para proteger esta zona. Entonces, si en algún momento llegan a tomar una referencia donde la persona pues se llega a ver un poco más ancha en este lateral, independientemente de lo que son las capas de piel, es gracias a esta grasa que está ahí para proteger nuestros riñones. Lo dicho, realmente es la zona más expuesta, esta de aquí, de todo el bendito cuerpo. Pero bueno, cuídense mucho su espaldita, gente. Y siéntense correctamente porque de verdad que la batalla que se libra ahí la columna por mantenernos erguidos es increíble. Entonces nada, chicos, espero que se me haya entendido claramente. Insisto, por favor, en caso de que no, déjenme sus dudas en los comentarios. Y si no, pues para volver a regrabar esto. Pues nada, un besito y hasta luego.